Bienvenidos a un nuevo podcast del Octavo Historiador, concretamente a una serie de podcasts que estamos inaugurando hoy y que tendrán como temática la vinculación entre historia y videojuegos con diferentes profesionales del medio y gente interesada que nos va a dar sus opiniones al respecto y explicar todo lo que ellos saben acerca de este fantástico medio y su vinculación con, en este caso, nuestra área de trabajo. Hoy estamos con Sofía Barrios, Roldán García Párraga y Dan Tarodu. Muy buenas tardes a los tres. Hola, Buenas. Muy buenas tardes. Os voy a dejar con ellos para que os expliquen un poco a qué se dedican y quiénes son. Y el primero de todos va a ser, por ejemplo, Dan Tarodu. Háblanos, Dan, cuéntanos algo de ti. Me toca empezar, qué responsabilidad. Pero bueno, yo soy realmente, quizá, bueno, pues ha tocado que empecé yo, pero no soy historiador, ¿vale? Soy filólogo hispánico y periodista y estoy haciendo mi tesis doctoral sobre narrativa del videojuego, en especial videojuegos Nintendo. Y bueno, conocí a esta buena gente en el último congreso de historia y videojuegos de Murcia. Y nada, y nos hemos apuntado aquí a este proyecto que yo creo que pues es eso, ¿no? Esa responsabilidad de empezarlo, pero que tiene muy buena pinta y yo creo que va a durar bastantes entregas. Bueno, esperemos que sí y esperemos que podamos tratar esto en profundidad. Sofía, háblanos un poco de ti. bueno, pues yo soy Sofía, en Twitter soy Viridisóculo, me gradué en Historia e Historia del Arte, hice un máster en Historia Medieval en Glasgow y he colaborado con Licencia Histórica, Todas Gamers, Historia Hoy y Descubrir la Historia. Y nuestro último invitado de hoy, que es Roldán García Párraga. ¿Qué tal, Roldán? Háblanos un poco de ti. Muy buenas. Bueno, soy Roland García. Yo no soy tampoco historiador, soy documentalista y sociólogo. Y yo estoy sobre todo especializado en la parte de diseño de videojuegos y en la parte más de industria del videojuego. Y además, y para comer, pues bueno, lo que hago es dar clase de metodología y de diseño, bueno, de metodología de creación de proyectos y de diseño de videojuegos en una universidad privada. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí. Y el tema de este primer podcast será el diseño de videojuegos y la historia. Pero sobre todo centrado en diseño y desarrollo y en qué es el diseño y el desarrollo de un videojuego. Así que, sin más dilación, vamos a ir con lo que sería la primera pregunta que tengo para vosotros. Y es, ¿realmente en qué consiste diseñar y qué es el diseño de videojuegos? Mm, Yo como diseñador me gusta utilizar mucho una definición que utilizaba Sid Meier, que es que diseñar un videojuego es tomar una serie de decisiones interesantes o hacer un sistema en el que los jugadores pudieran tomar una serie de decisiones interesantes. O sea, una serie de reglas o elementos de juego que no solo ya se queden en simplemente diversión, sino que tengan un significado detrás y un significado más allá de la mera acción-reacción. Ajá. Qué bueno. Sí, la verdad es que es interesante, pero a mí me despierta una duda y es, ¿qué considera una decisión interesante? No sé si Meyer lo analiza, supongo que sí. Creo que en su conferencia sí lo analizaba, pero ya la vi hace un montón de tiempo y ya no recuerdo toda la parte de la conferencia, me quedé con ese fragmento. Pero una decisión interesante puede ser cualquier cosa que haga que el jugador sienta que está tomando, en- no tomando, sino avanzando hacia un fin. Me explico un poquito mejor. Que el jugador sienta que está controlando de alguna manera o que las acciones que están haciendo tengan em, unas consecuencias dentro del juego. Si, por ejemplo, en Super Mario, cuando saltáramos, siempre sobreviviéramos, no sería interesante o no sería significativo cada una de las decisiones que tomamos de saltar en un momento u otro. A eso más bien me refería. Vale, No sé si vale, me vale. explico. Sí, yo creo que sí. No sé qué opináis los otros dos. Yo lo veía más
bien el diseño de un videojuego. Tenemos estas ideas, tenemos que ponernos más a la hora. Primero está la idea, luego ver cómo se programa, cómo se diseña, no solamente en plan una definición, como ha dicho él, muchísimo más elevada naturalmente que la mía, pero yo lo veía más como ponerte manos a la obra, tener una idea, decir, vamos a ver cómo hago yo, qué voy a hacer que tenga que hacer el jugador y cómo voy a llevar esta idea a la consola y a que los jugadores puedan disfrutar de esta idea. Sería un Sí, poco... bueno, me Sí. pareció muy interesante o sea, la definición que ha propuesto Roldán, por el hecho de que cuando en un videojuego precisamente la diferencia principal con otros medios es esa interacción, ¿no? Entonces, si una acción no va a conllevar una consecuencia, podríamos decir, azarosa o que dependa de la actuación del jugador, pues claro, no relevancia propio diseño. Entonces, parece que lo que por una parte plantea Roldán sería un poco el diseño a nivel teórico, mientras que lo que plantea Sofía es un poco el diseño a nivel más práctico, más de cómo Esto se es lo que comienza. queremos hacer. No, qué vamos a hacer para llevar esta idea a la consola de los jugadores y de cómo vamos a desarrollar esta idea para que parezca primero atractiva para los jugadores y que ellos la puedan disfrutar de una manera u otra. Y luego ya, pues, qué es lo que tiene la idea y qué la hace atractiva y demás. Sí, esa es un poco, También es- digamos, un poco la dicotomía. ¿Ibas a decir, perdona, Roldán? Sino que también ahí entra el qué tipo de juego estás diseñando y a lo mejor no tanto el cómo hacer este atractivo para los jugadores, sino también pensar qué jugadores tengo que tener en cuenta y Ah, no, qué claro. reglas y qué sistemas tengo que tener para traerlo. Pero sí, también. O sea, la parte más práctica del diseño, justo lo que ha dicho, que es lo que ha dicho Sofía. Vale. Y me lleváis a, digamos, una parte inevitable y es cómo se desarrolla y cómo se diseña un videojuego. ¿De qué parte, cómo llegamos de esa idea original a que ese videojuego esté en manos de los jugadores? A ver, depende también, esto no es, lo que voy a mencionar no es universal ni por Ujú. asomo, cada estudio lo hace un poco de la manera que quiere o puede y varía muchísimo incluso, o sea, incluso entre diseñadores, muchas veces no nos entendemos en el sentido de que no compartimos el mismo lenguaje o los mismos términos para comunicarnos. Así que conste que lo que voy a mencionar es un poco como yo entiendo esa parte del diseño y no es universal ni está, Ujú. y por supuesto está se puede discutir todo lo que voy a mencionar, pero cómo hacer ese videojuego, cómo pasarlo, va a pasar por varias fases. Lo primero es encontrar un poco qué quieres contar o em, qué te interesa decir en tu juego, no solo a nivel narrativo, sino a nivel de qué quieres transmitir y a partir de es una serie de pequeñas sensaciones que quieras transmitir es construyendo reglas, capas de reglas encima. Si, por ejemplo, quieres hacer yo qué sé, un juego de terror, empezar a tomar una serie de decisiones, como por ejemplo que el personaje esté indefenso, porque el personaje si se puede defender, no va a generar tanto terror como un personaje indefenso. Si puedo, por ejemplo, y se va añadiendo como una capa de reglas sobre otra, hasta poquito a poco ir construyendo un prototipo poquito a poco con las reglas que se quieren inicialmente y luego ya pues si ese prototipo más o menos funciona se pasará ya a una fase más avanzada. Ajá. Vale. Eh, muy bien resumido, la verdad. No sé si Dan o Sofía tenéis alguna pregunta o alguna respuesta al respecto de este tema de cómo se diseña y qué es el diseño o cómo lo entendéis vosotros. Hombre, yo lo entiendo el diseño desde mi punto de vista, que es el del análisis, ¿vale? Entonces, eh, se puede entender como el camino opuesto, ¿no? Hay alguien que ha creado eso desde cero, luego hay una persona que desde fuera para conocer ese medio o
para llegar a unas conclusiones, tiene que realizar ese análisis de diseño. Entonces sí que es verdad que hay juegos que se ve claramente que han empezado desde una narrativa para ir hacia un gameplay, mientras que hay otros que se ve claramente que el gameplay o el sistema de reglas ha estado antes y luego se le han ido añadiendo esas capas de pues, como Roland depende del tipo de juego, del tipo de creador, género, de muchas variables. Ajá. Y Sofía, ¿tienes alguna aportación al respecto? Pues básicamente pensaba más o menos igual lo que han dicho ellos, pero vamos, también yo lo... joder, es que siempre le doy como un poco más práctico. Vale, tenemos esto y ahora ¿cómo lo diseñamos? Pues están unos programando, otros con las normas, otros con la narrativa, otros más el apartado artístico, entonces pues cada uno con lo suyo, poniendo todo en común hasta que al final se junta todo, se pule lo que haya que pulir y sale el juego, pero claro, siempre teniendo en cuenta a qué público lo vas a ver, porque no todos los juegos están destinados al mismo público y a qué público lo vas a destinar al final es lo que hace el juego, igual que cuando se escribe un artículo o cualquier similar. Sí, digamos que un poco el target define la... Efectivamente. Sí. Comentabas, Roldán, que cada diseñador, digamos, que tiene un poco su... Cada maestrillo tiene su librillo, vamos. Cada diseñador, digamos, que orienta un poco el diseño de videojuegos en un sentido o en otro, y que muchas veces entre los propios diseñadores no os entendéis o no... Eso, los diferentes equipos, diferentes estudios tienen diferentes filosofías a la hora de abordar esto. ¿Hay alguna filosofía, digamos, que sea especialmente llamativa o al respecto de esto, filosofías muy opuestas que hayan dado igualmente buenos resultados? Sí, de hecho, a ver, los dos ejemplos más radicales probablemente que pueda poner sean el diseño por sustracción y el diseño de un juego casual como los que hace, por ejemplo, King, tipo Candy Crush. Son dos ejes de diseño totalmente opuestos. Por un lado, el diseño por sustracción es una técnica de diseño que creo que en el mundo real, o sea, en un videojuego comercial y nada más, Perdón, que un consiste momentito solo. Sí. En el mundo real... solo ha aplicado Timaico, Uh-huh. que creo que ningún otro estudio se ha puesto a aplicar esa filosofía, porque consiste en hacer un juego grande, completo y complejo, y cuando el juego está prácticamente acabado, entonces ir recortando contenido, ir eliminando poquito a poco reglas o mecánicas, pero ya no en una fase de prototipado, sino en una fase de juego prácticamente final, que eso hace que el juego sea extraordinariamente caro de crear. Un poco así, por comparar un caso un poco más conocido, fue cuando en Metal Gear Solid 4, creo que fue, eh, decidieron quitar casi todo el diálogo de Solid Snake. Eso un poco por ahí. Luego está por otro lado la filosofía de diseño totalmente opuesta, que es por ejemplo la que hace King o la que hacen muchos juegos casuales, las que tienen un juego base y luego lo que van haciendo es reskinearlo, cambiarle la capa de visualización y unas pocas reglas más, lo reempaquetan y publican como si fuera un juego nuevo. Que son juegos móviles, pues bueno, lo hemos visto muchas veces. Son formas de entender el diseño y de cómo hacer un videojuego totalmente opuestas y que pueden dar resultados. Ajá. O sea que vemos eso, Sí, diferente. bueno, yo, acorde a lo que estaba comentando Roldán, me ha sonado la primera filosofía, me ha sonado también a que ciertas desarrolladoras cada vez más la utilizan de forma, ¿cómo decirlo? Malvada, por así decirlo, creando DLCs, básicamente. O sea, creamos un juego completo y ahora le quitamos esta parte, parece un juego completo, pero a los 6 meses, pues de repente te sacamos esto que a lo mejor lo echaste de menos o no, pero te lo venden como algo nuevo y realmente estuvo ahí desde el principio, ¿no? Y lo sustrajeron para poderlo vender por parte. Me ha sonado... A ver, ahí tengo que defender el mundo del desarrollo sin que sirva de precedente.
Porque sí que es verdad que la mayoría de esos recortes que se van luego a DLC no es por una decisión comercial, sino por una decisión técnica. Es, oye, no tenemos dinero para hacer esto. O sea, no nos da el dinero para acabar esto de ninguna manera, así que esto lo apartamos y si el juego va bien saldrá como forma de DLC y si no, pues al cajón de ideas. Eso antes había otros diseñadores que lo mencionan como lo abandonamos para la secuela. Eso de hecho, ese término lo utilizaba bastante el productor y diseñador de la saga God of War, que muchas cosas de God of War 2 fueron ideas descartadas de God of War 1. Que, o sea, que eso se ha hecho siempre en toda la industria, solo que ahora en vez de hacerte una segunda parte con esa idea, Sí. a veces te hacen un DLC y otras veces no, pero normalmente son siempre motivos puramente de, oye, no nos da el dinero para acabar la idea que nosotros queremos. O sea, es muy Sí, habitual recortar. yo tampoco estaba diciendo de manera generalizada, pero que sí que se ven algunos juegos, en algunas sagas millonarias, ¿no? Que se ve claro como que las excusas como que están un poco pilladas. Evidentemente habrá muchas veces que sea como comentas, ¿no? Pero sí que es verdad que eso da que pensar, ¿no? Que a veces el juego completo o la idea completa te da parche. No, no, sí, sí es verdad. Todavía recuerdo el sangrante caso de el final del Prince of Persia este que era cel shading, que estaba en un DLC y no en el juego normal. Que tenías que comprarte un DLC para ver el final. Sí, bueno, ese tipo de prácticas de según qué compañías que no vamos a decir sus nombres por si acaso las invocamos y aparecen aquí. Pero Eso es. sí, en A mí se me han ocasiones. ocurrido varios ejemplos, pero no. A mí se me está. Cuando habéis mencionado DLCs, a mí se me ha venido. Precisamente, ya que hablamos de historia de videojuegos, se me ha venido a la cabeza una compañía concreta que debe ser la compañía que más DLCs produce y vende. Porque Paradox Interactive, otra cosa no, pero DLCs es una materia que trabajan en cantidad. Y es difícil, yo creo, ver hasta qué punto la idea original era una y se va modificando, y la idea original era una y se va cortando para venderla por piezas. Entonces, no lo sé, no sé qué opináis al respecto del tema de los DLCs, que podríamos, si queréis comentarlo, lo podemos comentar, porque realmente entra dentro de este un poco cajón desastre inicial del que ir sacando cosas para comentar. Yo de los DLCs, la verdad es que cada vez que me compro un videojuego y de repente te dicen un DLC, a mí siempre es una cosa que me enfada. Dices, no son precisamente baratos, pero claro, después viendo lo que ha dicho Roldán, de que suele ser por falta dinero para hacer esa parte, pues claro, ya lo ves de otra manera y dices, no es que nos estén intentando vender más, sacar más dinero, sino que en realidad lo que están haciendo es, oye, me ha quedado cosas por contar que a lo mejor son importantes y son interesantes, pero no he podido meterlas. Entonces ya no lo ves con tanta ira, pero claro, en otras ocasiones sí que ves que simplemente para sacar. Sí, a veces parece como que es eso, es meter la mano en tu cartera de forma muy poco ceremoniosa. Efectivamente. Vale, y con respecto a lo que habláis de la jugabilidad y el diseño, bueno, ¿cómo definiríais cada uno de vosotros jugabilidad? Jugabilidad, gameplay, como prefiráis llamarle. Es una de las preguntas más difíciles en general. Por eso pregunto cómo lo definiríais cada uno de vosotros y ya no me planteo intentar llegar a un consenso. No, de esto no hay consenso ni creo que no vaya a haber nunca. O sea, si todavía no hay consenso con la palabra juego, la definición de juego en general, Yeah. pues imaginemos con algo más nuevo como jugabilidad. Yo la defino jugabilidad como la secuencia de... Más bien como el conjunto de mecánicas y dinámicas que está dentro de un videojuego que pueden ser utilizadas por el jugador para obtener un fin. Que es un poco la definición académica que doy en clase. Yo pensaba la jugabilidad más o menos como la relación que tiene el jugador con el juego. Cómo se relaciona con él, cómo lo supera, cómo se pone ante él. ¿Qué vamos a hacer? Entonces,
para mí jugabilidad es eso, la relación que una persona como jugador tiene con el juego, la forma en la que el jugador se pone ante el juego y se enfrenta a él, lo supera. Entonces es todo lo que el jugador hace dentro del juego. ¿Y Dan? Sí, bueno, yo por dar otra versión, que porque las que han dado Sofía y Roldán son como las, no sé cómo decir, intuitivas, yo definiría la jugabilidad más bien en sentido inverso, como la capacidad que tiene el juego de poder ser interactuado. Entonces, digamos que sería como una especie de escala. O sea, habrá juegos con menos jugabilidad, con una jugabilidad más pobre, porque tienen menor capacidad de que el jugador se involucre en decisiones, en eventos, etcétera. Mientras que hay otros, pues con una jugabilidad alta, que el jugador tiene mucho más papel dentro del juego. Pues debo decir que, si bien la definición de Roldán más o menos la había oído antes y la definición de Sofía también más o menos la había oído antes, la de Dan, pese a que ahora mismo me parece hasta la más lógica, porque es una cualidad del videojuego, o sea, es decir, la capacidad que tiene el videojuego de ser interactuado, no la había oído nunca. Y me Yo parece... tampoco, la verdad es que me parece muy, muy buena. Eso- Más porque la he sacado básicamente de mi tesis, entonces me gusta porque esto quiere decir que estoy innovando, ¿no? Que estoy creando algo, no sabemos si bueno o malo, pero por lo menos nuevo, ¿vale? A ver, espero no demoler mucho, pero esa es la definición que normalmente se le da a agencia dentro de un videojuego. A la capacidad de agencia. Sí, agencia es un término, no sé exactamente dónde viene, yo lo conocía antes de la sociología, pero creo que viene mucho antes de narrativo, de psicología, que es un poco la capacidad que tiene un individuo de tomar decisiones y de tener como una cierta libertad dentro de un entorno, de cualquier tipo que sea. Dentro de un videojuego, agencia se le conoce como las posibilidades de acción que tiene dentro de ese medio controlado o de entorno controlado que es un videojuego. Sí, pero digamos... Tal y como lo he planteado yo es el opuesto. O sea, bueno, sí. el videojuego es más jugable cuanto más agencia tiene el jugador. Sí, sí, no, sí. Por ahí va, o sea, pero yo soy un poco maniático con eso y suelo separar. No me gusta hablar de grados de jugabilidad porque no creo que sea una cualidad cuantificable. Porque, por ejemplo, no sé, un Walking Simulator entonces es menos jugable que yo que sé, un Monster Hunter. Cuando en ambos estás siempre haciendo acciones, aunque no sean tan complejas unas como otras. No sé, no. Yo ahí pues prefiero un poco más abstracto, pero vamos, que perfectamente. O sea, ya mencioné al principio de que no nos entendemos entre diseñadores, pues Claro, que cada uno todo tiene es su definición. matizable, exactamente. Todo es matizable. Si todos dijéramos lo mismo, el podcast duraría a 10 minutos. Sí, Tiene que sería... haber un poco de salseo. Sería un poco corto todo. Yo la mía me la voy a guardar porque tampoco estamos aquí para escucharme a mí, sino a vosotros. Así que antes comentó Dan algo interesante, que él planteaba el diseño desde la perspectiva del análisis de diseño, y me gustaría si pudieras desarrollar un poco más qué es el análisis del diseño y eso, un poco en qué consiste. No, yo me refiero a que yo podía hablar más desde el punto de vista del análisis porque yo nunca he diseñado un videojuego. No quería yo meterme en algo que no me corresponde, ¿no? Sin embargo, analizar sí. Y bueno, yo creo que aquí pasa un poco como en la definición anterior, ¿no? Para ¿cómo decir? El fin, ¿no? Digamos, el objetivo de ese análisis, puede tener una dimensión u otra, ¿no? Y ahora estoy pensando, pues, perdón por la autorrecursividad, ¿no? En mi investigación de tesis, en la cual yo, en una primera instancia, quería analizar la figura del héroe, el videojuego de Nintendo, etcétera, pero dándole vueltas, acabé llegando a un sistema de análisis completo del videojuego
con el héroe como el punto de referencia, ¿no? Como eje. Entonces, digamos, ¿para qué puede servir? De la misma forma que hay determinadas corrientes, determinados métodos que analizan cine, analizan literatura, etcétera, pues de la misma forma, pues analizando obras pasadas se puede aprender para crear futuro, o simplemente pues para conocer más el medio. Además, pues bueno, este medio, el videojuego, sobre todo en los inicios, ha estado muy limitado por las características técnicas, ¿no? Hay cosas que ahora las vemos quizá como aberraciones de diseño, pero que en ese momento tenían un porqué, explicación contextual que puede ser pues eso, de utilidad haciendo un análisis del diseño en ese contexto. Esta sería un poco la perspectiva, un poco de historiador del arte dentro del... aplicado al diseño de videojuegos, que al fin y al cabo creo que hemos superado ya por suerte la fase de debate de si es o no es un arte. O sea que... Yo he tenido discusiones de esas en la carrera, man. Tanta gente que decía que el videojuego no es un arte. Sí, es un... Por suerte creo que es un debate que, al menos en la mayoría de círculos, se está desterrando ya como algo sí. Obvio ya, como, bueno, no vamos a debatir ya si esto es arte o no es arte, sino que se está empezando a desarrollar el lenguaje al respecto con el que trabajar en este arte, y me parece que precisamente esto, el análisis del diseño, es un poco el equivalente no el equivalente, sino la vertiente de historia del arte dentro del videojuego. No sé qué os parece. Sí, porque al final cuando te pones a analizar una obra de arte es como si estamos prácticamente es lo mismo que analizar un videojuego, porque tienes que ver pues cómo se hizo, el estilo, las ideas que llegaron a qué quiere contar, qué quiere transmitir, cómo se ha hecho. Entonces básicamente es bastante similar a cómo uno se pone delante de una obra de arte y dice, a ver, esta obra, cómo se analiza un videojuego, cómo se analiza una... ¿Y vosotros qué opináis, Roldán y Dan? A ver, yo de la parte de análisis sí que tengo una perspectiva mucho más mecanicista, porque sí que tengo el sesgo ahí del diseñador, no del analista. Y yo me suelo basar en encontrar equilibrios en la mecánica o desequilibrio en la mecánica y el significado que pueden dar, que se puede dar con eso. Yo utilizo normalmente para este tipo de análisis, una cosa que se llaman árboles de dependencia, en la que se construye una especie de diagrama arbóreo en las que las mecánicas se van enlazando entre sí y se va viendo un poco el peso de que tiene cada mecánica dependiendo de con cuántas otras mecánicas se relacione o con cuántas mecánicas vayan hacia ella, y se construye una especie de malla o diagrama, o muy pocas veces en forma de árbol en realidad, y para ver un poco dónde están los puntos cojos de un diseño. Si por ejemplo tienes una mecánica que solo se utiliza en un momento determinado y luego no tiene repercusión en ninguna otra mecánica más, pues normalmente es un poco una mecánica susceptible de ser eliminada. Por ejemplo, yo que sé, en un juego de consola antiguo que tuviera un botón en exclusiva solo para abrir una puerta. Que eso dice, pues ¿para qué quiero guardar un botón solo para abrir una puerta? O sea, eso ya hoy día no tiene sentido con las acciones contextuales. Pero un poco va por ahí. Yo sé que la parte un poco más trata de análisis del videojuego más generalista, así que no estoy yo tan metido. Yo soy más mecanicista. Digamos, tienes ahí eso, obviamente el sesgo el sesgo profesional, que obviamente no lo podemos quitar ninguno al trabajar con prácticamente nada. Sí, a mí me gusta porque nos complementamos muy bien aquí los que estamos debatiendo, porque así como Sofía ha tirado más hacia la historia del arte, Roldán hacia lo mecanicista, yo lo enfoco más hacia el texto, ¿no? El videojuego es un tipo de texto y de esa manera pues
se puede analizar también como un discurso, ¿no? Un tipo de discurso ludonarrativo. Entonces creo que eso, que es otra manera de entender el análisis del diseño, totalmente compatible y complementaria a las otras dos, ¿no? Sí, la verdad es que tienes razón con eso de que, digamos que os complementáis muy bien porque nos dais perspectivas diferentes, que al fin y al cabo es lo que queremos. Y sí que es cierto que al mismo tiempo que si tuviéramos que buscar, digamos, un equivalente en otro arte, a lo mejor ahora me columpio mucho, pero igual Roldán sería el pintor que mira el cuadro de otro, Sofía la que analiza el cómo se creó y por qué, y exactamente el contexto, cómo afectó a ese desarrollo, y Dan un poco el que ve qué está queriendo contar, cómo lo está queriendo transmitir y qué utiliza para ello. No sé si os parece una cosa como muy sacada de la manga o realmente os parece que es una metáfora más o menos acertada. Yo creo que es una buena metáfora, pero de todas formas a mí también me parece súper importante el qué es lo que nos... Porque al final, o sea, yo creo lo relaciono con el arte porque yo soy historiadora del arte, entonces es lo que me pilla más. Pero no puedes entender un videojuego, un cuadro, una escultura sin saber qué te está intentando transmitir. Entonces también eso es fundamental. Sí, yo creo que son eso, tres caras complementarias y necesarias, ¿no? Al fin y al cabo. Si bien es cierto, se puede hacer un análisis de un videojuego y que artísticamente sea muy potente y a lo mejor de mecánicas o de discurso flaquee, ¿no? En alguno de los puntos, pero sí que es verdad que pues eso, se suele tratar de tener un equilibrio, ¿no? Entre las tres caras. Deberíamos juntarlos a la vez. los tres. Deberíamos juntarnos los tres para analizar un videojuego. Eso no estaría nada mal, la verdad. Artículo conjunto. Cada uno con su punto de vista saldrían cosas. Sí, yo creo que sí. Y volviendo al una cosa que ha dicho Sofía de la parte esa del discurso que genera el videojuego, o sea, totalmente de acuerdo, porque incluso la mecánica más pura transmite también una parte del discurso y transmite mucha información al jugador. El propio acto de jugar, no solo no el conjunto, sino cada una de las pequeñas acciones que realiza. Así como, por ejemplo, yo que sé, se puede considerar que XCOM 2 es un juego que en realidad el peso de las mecánicas es mayor en todo lo que tiene que ver con el cuidado y la protección que en el combate, aparentemente, y la parte más visual del juego lo contradice, pero luego te puedes analizar cada una de las acciones y realmente el peso del cuidado es mucho mayor que cualquier otra cosa dentro del propio juego, y eso también es un poco una decisión consciente de los desarrolladores, el querer dar más peso a eso que al resto. Sí, realmente a la hora de crear un videojuego, calculo que dentro de todo el proceso, sin haber estado nunca dentro del proceso, también es cierto, pero calculo que dentro de todo ese proceso largo, tiene que haber muy pocos puntos que no estén perfectamente medidos y calculados, ¿no? Muy, muy poquitos. A lo mejor en la parte más amateur de la industria o gente recién salida de lo que es las escuelas de videojuegos y que están haciendo su primer proyecto con un poco a lo loco, más copiando que creando por su cuenta, sí que no pensarán todo tanto, pero cualquier estudio con un poquito de tiempo y de experiencia piensa muchísimo en cada cosa. O sea, pues, por ejemplo, la gente que, bueno, ahora dentro de no mucho tiempo saldrá Summer of Mara, un jueguito que podría ser una especie de mezcla entre un Stardew Valley y un Zelda Wind Waker. Han sido muy y el juego es precioso, buscarlo y echarle un vistazo porque es súper bonito. Sí, yo lo vi en el Nintendo Direct que hicieron de indies, lo vi. Y ese juego, o sea, ellos han tomado decisiones muy conscientes de, por ejemplo, eliminar cualquier tipo de combate físico dentro del juego. No existe el combate dentro de ese juego, aunque sí habrá conflicto, pero nunca habrá resolución física o violenta de conflicto. Y son decisiones de diseño también. Pues tiene buena pinta, lo estoy mirando aquí Luego pondré imagen, espero que se esté viendo. Si no, igual
Si no se está viendo, he borrado esta parte del audio, así que tampoco pasa nada. Pues sí, es interesante porque es eso. A la hora de crear algo de cero, no podemos fingir, que muchas veces se pretende que los videojuegos no son algo político, los videojuegos no son algo... no tienen un pensamiento detrás. Se utiliza mucho la excusa de bueno, solo es un videojuego o solo es un juego, como si eso los excusara de transmitir mensajes que podemos estar a favor o en contra, pero los transmiten siempre. Y está bien el reflexionar sobre que no son mensajes accidentales. A lo mejor el propio creador no es consciente de que lo está transmitiendo, porque supongo que eso también puede pasar, ¿no? Normalmente los creadores son aceptablemente conscientes de lo que están transmitiendo. No siempre, sí que se crean muchos elementos que ya alguien tiene que interpretar después, que los hace un poco por inercia o por intuición y sin preocuparte de lo que significa todo, pero normalmente casi todas las decisiones de crear un videojuego se sabe lo que se quiere transmitir y lo que se va a transmitir. Y muchas veces yo Sí, creo que yo damos creo- por descontado las cosas que vemos en los videojuegos, que pensamos que están ahí por casualidad o algo, y en el fondo está todo totalmente. Y vamos, es mucho más trabajo de lo que habitualmente he sentido. Sí, además yo creo que a lo mejor en algún estudio muy pequeñito y tal sí que puede pasar algo así, pero en una gran superproducción pasa por tantas manos y por tantas etapas de que yo creo que, no sé, cosas así al azar no. Sí que debe ser raro. Yo me refería más bien a yo qué sé, supongamos un estudio, yo qué sé, Square Enix produce y desarrolla si no me equivoco es su propia distribuidora. No sé si tiene ahora mismo, no sé si tiene una distribuidora diferente a ellos mismos. En cualquier caso, Square Enix produce y desarrolla un videojuego. Es con un estudio de gente que esté, pues yo que sé, en Japón, por lo que sea. Y la mayor parte de esa gente comparte unos lazos culturales, sociales, más o menos similares, y está transmitiendo algo sin que ellos sean conscientes de que lo están transmitiendo. Me refiero, no una idea política concreta o una... Es decir, no algo que ellos hayan introducido de forma voluntaria, sino están reflejando cómo son ellos, cómo es la sociedad, y lo están plasmando dentro del videojuego. Que eso es algo que generalmente lo hacemos todos en todo lo que producimos, y muchas veces no lo hacemos de forma, pues quiero reflejar el momento en el que vivo. Y lo que estamos obteniendo es un material que es objeto de memoria. Hablaremos de ello seguramente más adelante en otros podcasts sobre el tema de la memoria, la historia y la transmisión en los videojuegos, porque da para mucho. Pero no sé qué opináis al respecto de este, digamos, apartado de... A mí me estás recordando mucho a lo que se dice habitualmente de separar o no al autor y su obra, porque no se puede separar. Una persona cuando crea algo siempre está influenciada, como tú has dicho. Es muy importante para analizar un videojuego, una obra de arte, otra vez, entender el contexto de los que han estado detrás. Entonces, obviamente esas cosas no se pueden separar y siempre va a estar de alguna manera más o menos influido. Ajá. Si... Es cierto, o sea, es totalmente cierto lo que dice Sofía. No sé qué opináis vosotros dos. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. O sea, es imposible, incluso en cosas tan sencillas o pequeñas como el masculino por defecto en casi todos los juegos que tienen selección de personaje de un género u otro, ya por ahí ya tienes una idea del sesgo que puede tener cada cultura o cada estudio o cada persona incluso. Que la que le liaron a la gente de Tenten porque por defecto era femenino. Ay, Así Y que porque había opción no binaria también. o porque había opción no binaria, sí, o sea, Sí. todo
todo eso también son decisiones conscientes y la respuesta de los jugadores también es bastante indicativa en todo eso. Sí. Sí, bueno, al final el mundo, vamos a poner unas comillas muy grandes aquí, el mundo gamer, digamos que está cambiando a toda velocidad últimamente. Y se está, digamos, posicionando mucho la gente en los videojuegos son algo para todo el mundo y en los videojuegos son algo en lo que estábamos nosotros antes y estáis llegando a imponernos vuestras ideas extrañas sobre igualdad y fraternidad. Que es un poco es algo que estamos viendo últimamente mucho de... No, es que... Ahora todos los videojuegos son políticos y no podemos disfrutar tranquilos. Además, Y tienes que además poner es muy una curioso protagonista femenina. bueno, Sí, Dan, perdona. tal, el hecho de que ofende la posibilidad de elegir. O sea, no lo elijas. O sea, si no te sientes identificado ni con el género femenino ni con el no binario, o sea, el personaje masculino y ya está. No tienes por qué hacer un drama de una cosa que simplemente da más libertad de elección al jugador, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que vivimos en la época de la ofensa constante y del drama tuitero. A mí Sí. siempre me ha parecido muy gracioso lo de que no pueden jugar con una protagonista femenina porque ellos no se sienten identificados con ella. Desde la cantidad de veces que yo he jugado con protagonistas masculinos y nunca he tenido ningún problema. Porque al final la mayoría son masculinos, entonces no hay problema. Yo no me siento peor por estar jugando y ser Nathan Drake, ¿sabes? Es que no es un problema. No, Totalmente. no es para nada un Y esto problema. me recuerda al primer Metroid, ¿no? Que al fin y al cabo, hasta el final, no se supo que Samus era una muchacha. Y la gente, los primeros jugadores que jugaban a Metroid pensaban que estaban controlando pues a un cazarrecompensa robótico primeramente masculino, ¿no? Es peculiar, ¿no? La historia. Sí, no deja de ser curioso ese rollo tan a la vez defensor de las libertades de la gente y de que cada uno puede jugar lo que quiera, pero que a la vez restringe todo el rato a lo que pueden jugar los demás. Y es, yo no tengo por qué jugar con una mujer, pero tú vas a jugar con un hombre. Porque lo digo yo. Porque si no, me estás imponiendo tu ideología. Y ahora todos los juegos tienen que tener personajes femeninos y todo. Bueno, esto creo que lo abordaremos. Tenemos planificado un podcast de historia de género en el que creo que abordaremos esto con detalle. Así que vamos a pasar a la siguiente parte, que me trae otra vez algo que decía Dan antes, que es todas estas partes por las que pasa el desarrollo de un videojuego desde que se inicia hasta el final y todas las manos por las que pasa. ¿Qué partes tiene el desarrollo de un videojuego? En sí, la pregunta ya es un movidote bastante grande. Siguiente ¿Por qué? pregunta. No. Lo diría así un poco en tono chanza porque sí que es verdad de que hay mucha... Es que no hay ningún tipo de acuerdo ni entre grandes estudios, ni entre pequeños, ni entre nada. Hay muchos estudios que defienden que no existen las tres fases tradicionales de una producción: la preproducción, producción en sí, postproducción. Que en videojuegos no existe eso, es todo producción y ya está directamente. Hay de hecho muchos profesionales de la industria defienden eso así. Pero sí que hay otros que sí que defienden que existen esas tres fases. Yo de hecho al principio sí que me encajaba más dentro de esa idea de que todo es producción, que porque cualquier prototipo, cualquier idea que se está desarrollando ya es producir un videojuego, pero sí poco a poco me he ido encajando más en la idea de que sí que existen tres fases diferenciadas, muy diluidas entre sí, eso sí que es verdad. En la sí que no hay unas barreras muy fuertes entre una fase y otra, no es como en el cine que cada una de las tres fases está totalmente diferenciada y sí que muy radicalmente diferente en su trabajo. Pero que en videojuegos sí que hay tres fases. Tienes, por ejemplo, una fase de preproducción, que sería una fase de experimentación, prueba, prototipado, creación de una demo con aspecto casi final para ver cómo va a ser tu videojuego, con esa demo intentar vendérselo a un productor que te lo financie la producción final.
o en general la fase de experimentación, podría decirse. Luego tienes la producción, el desarrollo, el grueso del desarrollo en sí. Y luego sí que tendrías una postproducción en la que estarías pues ya realizando las correcciones finales, pulido, eliminación de bugs, testeo, la finalización de la localización, la finalización en general de los detalles, que ya no estás creando nada nuevo, sino simplemente estás puliendo todo lo que has añadido anteriormente. Ya no se hacen cambios gordos durante una postproducción. Realmente no se harán cambios ya en el juego en sí, simplemente serán pequeñas mejoras. Ujú. Me gusta porque cada vez que planteo una pregunta, rollo, pues, ¿qué es esto? Se abre todo un abanico de posibilidades de gente que, obviamente, pese a que los videojuegos son un medio que todavía es muy joven, porque al fin y al cabo tiene 50 años prácticamente, alrededor de 50, 60 años, todavía es joven, sobre todo si lo comparamos con los abuelos de literatura, teatro, etcétera, pintura y demás, familia que le sacan unos añitos ya y unos siglos y unos milenios. Se está sentando el discurso, obviamente no hay, digamos, nada tal, pero ya se están abriendo debates muy interesantes sobre qué es y qué no es, y en este caso, qué es y qué no es desarrollo y en qué parte se divide. Entonces, me gusta mucho que se esté planteando estos, digamos, este tema. ¿Qué opináis, Dani y Sofía, al respecto del tema del desarrollo? En este caso, Pues yo lo que ha dicho Roldán, la verdad es que como que me ha abierto la luz, porque claro, para mí, yo nunca he estado metida en el desarrollo de un videojuego, como es natural, porque no es lo mío, creo que vamos a hacer, ya me gustaría, pero no. Pero para mí muy, todo como muy mezclado, obviamente no es así, pero en mi cabeza era como muy caótico, está primero esto, luego lo otro, primero estás pues con las ideas, la narrativa, o metes el arte, luego metes pues cómo lo vas a hacer y demás, y tal como lo he explicado, es como que todo ha encajado. Entonces he visto la luz te ha iluminado. totalmente. Pero yo lo que sí que me pregunto es, ¿dónde meteríamos ahí la banda sonora? Porque a mí las bandas sonoras de los videojuegos la verdad es que me encantan y muchas veces pienso que es una cosa que están como muy olvidadas y que me parece una parte fundamental a la hora de jugar. Entonces dices, eso está cuando el juego ya está prácticamente terminado, es cuando lo incluyes, lo vas haciendo en otro momento. ¿Cómo va eso? Porque la verdad es que no sabría dónde meterlo. Pues eso varía mucho, depende del estudio, sobre todo. Un estudio indie pequeñito sin presupuesto se va a hacer al final, porque es cuando a lo mejor ya está el juego a punto de salir, cuando han podido pagar a un músico para que le haga un par de canciones que he eliminado, o cosas similares. En estudio medio grande o con cierta capacidad económica, la música y la ingeniería de sonido, lo que es la parte más sonora del juego, se va a comenzar desde el mismo inicio, del mismo prototipado. E incluso va a haber desde en la propia fase inicial del desarrollo ya se va a tener conversaciones con músicos de qué sensaciones se quieren transmitir, cómo transmitirlas, qué tipo de tonalidad va a tener el juego, qué presencia va a tener una música en un momento u otro. Cuando hablo de presencia, hablo de cuánto peso va a tener en una parte determinada de un juego, una historia, la música. Por ejemplo, yo que sé, en presencia en Skyrim es cuando empieza a sonar la canción principal de Skyrim dentro del juego, cuando te enfrentas al primer dragón, ahí hay mucha presencia de la música, pero luego si estás andando por el monte sin nada y un hilo musical de fondo que tiene poca presencia. Pues todo eso se decide ya incluso en la fase de prototipado, preproducción, si el estudio es medianamente organizado o tiene Ya, dinero. ya, ya. Es que a mí la banda sonora siempre me ha gustado mucho y siempre es como que no sabría yo en mi esquema, no tan esquema anterior y ahora más esquematizado, dónde se metería la banda sonora, pero sí. Suele ser pues cuando se puede, porque el dinero es un bien escaso, entonces Claro, sí. hacen lo que bien pueden. Sí, Igual que eso. con los ingenieros de sonido. De hecho, hay una anécdota muy graciosa de la que fue diseñadora de sonido de Rain, Mireia, que era Mireia, si no recuerdo mal, que ella sus primeros trabajos como diseñadora de sonido lo que hacía era coger trailers de juegos de Kickstarter, le rehacía los efectos de sonido en una
par de horas cada trailer y se los devolvía al estudio principal diciendo, oye, he hecho esto en 2 horas con tu tráiler, si me contratas pues podré hacer eso con tu juego entero. Para que veáis un Está poco que bien. también que muchos estudios durante mucho tiempo no se preocupaban de esa parte de sonido hasta mucho después, y ella era la que hacía lo que bien podía y lo hacía muy bien, de hecho. Sigue siendo muy profesional en lo suyo, pero claro, ya era a posteriori. Madre mía. Hay que tener... Tiene mérito, tiene mérito. Vale. Sí, bueno, yo retomando la pregunta inicial sobre Ujú. todo esto de desarrollo, etcétera, hay una cosa que me gusta especialmente, que yo creo que va unida al tema, que es precisamente las historias nunca contadas, ¿no? Ese material que se queda y que luego aparece años después, o en un libro de arte, o en una filtración, etcétera, y dice, fíjate, ¿cómo habría sido el juego si esta mecánica descartada, o por qué descartaron esa mecánica, ese misterio, ¿no? Ese halo de misterio, o de repente se filtra una versión beta, o etcétera, y sobre todo en franquicias de largo recorrido, pues eso, ¿no? Prototipos tempranos y decir, fíjate, cómo habría cambiado todo si esto hubiera sido así desde 1985 o tal. Y eso me parece un punto, ¿no? Que no sé si se puede vincular con arqueología del desarrollo, pero que me parece muy interesante. Pues sí, la verdad, y de hecho tenía aquí apuntado el tema de precisamente de esto en 2 líneas. Primero, voy a dar un pequeño paso atrás, si no te importa, Dan, y luego volvemos sobre este tema. Sí, sin problema. Eh, con respecto al desarrollo de un videojuego, eh, ¿hasta qué punto... Perdón, vuelvo para atrás, vuelvo a empezar. Antes comentamos lo difícil que es definir la jugabilidad e incluso qué es un juego. Al mismo tiempo es difícil definir qué es un videojuego y en qué punto un videojuego se separa y puede ser otra cosa, otro videojuego diferente. Y estoy pensando concretamente en un caso que ocurrió hace 2 años, juraría, hace año y medio, 2 años. No sé si conocéis Stellaris. Stellaris, para quien no lo conozca, es un videojuego de estrategia y gestión desarrollado por Paradox, la empresa que comentaba antes. Que, para quien no lo sepa, Paradox tiene la costumbre de desarrollar sus videojuegos a lo largo de mucho tiempo. Tienen unas vidas de cambio y de evolución muy largas. De hecho, la mayoría de ellos, pues alrededor de 7-8 años, siguen añadiendo actualizaciones, cambios, modificaciones sobre el juego original. Y esto llevó a que en el caso de Stellaris, en una de las actualizaciones, el videojuego cambió a un nivel muy radical. A un nivel tan radical que mucha gente empezó a exigir la devolución del dinero, porque ese no era el videojuego que ellos habían comprado. Entonces, ¿hasta qué punto podemos estar de acuerdo con, digamos, con la gente? ¿Hasta qué punto tiene razón la gente al decir, oiga, este no es el videojuego que yo he comprado porque ahora lo han cambiado? O la empresa, pues, digamos que la idea original que tenía en mente se ha desarrollado por otros caminos. Yo, como jugadora, a mí te digo que si me cambian el videojuego cuando llevo ya muchos años jugando, la verdad, no sabría muy bien cómo reaccionar, ¿eh? Porque sí que es verdad que estás acostumbrada a unas mecánicas y a algo y de repente te encuentras algo choca, ¿eh? Y yo no sé si pediría que me devolvieran el dinero, pero a lo mejor que deshicieran esa actualización sí que lo pediría, pero por otro lado, por parte de la desarrolladora, a lo mejor dicen, joder, capaces de hacer esto, pero es lo que pretendíamos hacer desde el... ¿Cómo lo veis vosotros? Más o menos como Sofía, pero sí que es verdad que no habría tantos problemas sobre esos cambios a largo plazo si hubiera posibilidad de tú elegir en qué versión del juego te quieres quedar. O sea, si tú no estuvieras, yo que sé, si estás en tu cliente de Steam, tú puedes estar en la última versión o no actualizar el juego en absoluto. No puedes seleccionar, hasta donde yo sé, qué versión concreta del juego quieres tener instalada en tu ordenador.
Si tú pudieras, pues mira, pues te quedas en la versión última que te gustó y para adelante. Pero claro, sí que es verdad, o sea, esos cambios que van evolucionando en un juego, pues sí que el desarrollador con su capacidad autoral tiene decisión de hacer con su obra un poco lo que quiera dentro de unos ciertos límites. Pero, pero sí, o sea, yo también como jugador, sí, ahora que estoy jugando mucho, yo qué sé, he estado jugando mucho a Destiny durante un tiempo, pues con ciertos parches que cambiaban mucho la experiencia de juego, pues abandoné el juego porque no estaba de acuerdo con esos cambios. O sea, que Ujú. es que todo eso es un mundo. En este caso, Stellaris sí que tiene opción para decidir la versión en la que quieres jugarlo, digamos el parche, pues desde la 2.1 a la 2.6. Pero me llamó la atención porque esto lo había comentado, no sé si con Alberto Venegas o con Nacho Medel, pero que había mucha gente que se había puesto muy nerviosa porque ellos habían estado jugando un videojuego y un parche lo había cambiado, pero a ver, los cambios sí que es cierto habían sido bastante grandes. Y que eso, se había generado un descontento bastante grande al respecto. Y iba un poco por ahí la pregunta, ¿hasta qué punto podemos seguirlo considerando el mismo videojuego si ha cambiado tanto que hasta los propios jugadores no lo identifican como el mismo videojuego? Si un cuadro lo pintamos por encima hasta tal punto que no somos capaces de reconocer el cuadro que hay detrás, ¿hasta qué? Fíjate que yo ahora yo estaba pensando con lo que me estabas diciendo, se me estaba ocurriendo no con un cuadro, sino con una obra de teatro, porque recuerdo que esto me lo contaron en la carrera, ¿También? me decían que muchas veces, pues sí, que muchas veces pues el dramaturgo escribía pues su obra de teatro y luego cuando se llevaba a escena se cambiaban algunas cosas. Entonces decías hasta qué punto es la misma obra y hasta qué el autor es el verdadero autor. Porque claro, a ti te ha podido llegar no lo que ha creado, pongamos un ejemplo, Shakespeare, sino lo que creó el señor que lo llevó a escena años después, ya cuando Shakespeare se había muerto. Entonces, ¿es realmente la obra que escribió Shakespeare? ¿Estamos ante lo mismo que él quería transmitirnos o a lo mejor es otra cosa diferente? Sí que me ha recordado mucho a eso. Yo creo que aquí también chocan el concepto artístico y el concepto de marca. Sí que es verdad que a lo mejor hay juegos que podrían llamarse de otra forma y comercializarse como otro, pero para seguir la estela de ventas de X, pues tienen que seguir haciendo parecer que son el mismo juego, aunque ni siquiera los desarrolladores piensen que sea el mismo, de tantos cambios que se han introducido. Me estoy ocurriendo ahora, por ejemplo, mismamente, no sé si fue ayer, anteayer, que se hizo trending topic RIP Fortnite, porque a raíz del cambio de mapa, etcétera, etcétera, pues la gente lo ha ido abandonando en detrimento de otros juegos de mismo tipo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es el mismo juego o no? En eso de capítulo 2. Pues a ver, esto suele pasar sobre todo en videojuegos online, que son los que suelen tener como más... si digo algo que no... con lo que no estés de acuerdo, corregidme, pero hasta donde tengo visto yo, suele ocurrir más en videojuegos online, que son los que suelen tener, digamos, una duración de uso más prolongada en el tiempo y suelen recibir más cantidad de actualizaciones. En el sentido duración me refiero como videojuegos vivos que siguen recibiendo cambios. Pero sí que es cierto que es curioso el punto al que llega esos cambios, ya por no hablar dentro de una misma franquicia, los cambios que se desarrollan, porque creo que estaremos de acuerdo en que muchas franquicias que se iniciaron en un sentido han ido dando pequeños giros hacia un lado otro, hacia un lado o hacia otro, en algunos casos auténticos bandazos, y que ya no sabríamos decir que el último juego de esa franquicia y el primero sean de la misma serie. No sé si tiene tanta relación el desarrollo de un videojuego como el desarrollo de una franquicia, o si se plantea durante el desarrollo de un videojuego que pueda llegar a convertirse en una franquicia, o es algo más de la fase de postproducción o... Tema franquicia depende del tamaño del estudio. Cuando Electronic Arts crea un nuevo videojuego, normalmente siempre va a tener una nueva franquicia en mente. Si funciona, pues van a intentar exprimir la gallina de los huevos de oro pues todo lo que puedan.
Pero cuando un estudio más pequeñito crea otro videojuego, no tiene por qué estar pensando en crear una franquicia. Un ejemplo de franquicias que se han creado un poco de manera emergente a partir del éxito de un primer juego, tenemos por ejemplo la saga God of War. God of War iba a ser una historia única, nunca se planteó como trilogía. Pero, de hecho, con el segundo hicieron un poco, si no recuerdo mal, con el inicio de God of War 2 hicieron un poco de reescribir el final del primero para que pudiera tener una secuela, porque el primero tenía un final muy cerrado. Y a partir de ahí continuaron. O yo qué sé, los juegos de rol de la saga Ryzen tenían un final bastante cerrado el primero y al final continuaron la saga con otros dos más, cambiando incluso también mucho como era el juego. Que el primero era muy fantasía medieval y los siguientes son juegos de piratas. Con el mismo personaje protagonista y todo. O sea que Madre eso mía. también depende un poco de cómo van evolucionando. Sí, esto que comentabais ahora de las noticias, de los cambios, etcétera, me ha recordado un poco a un meme que vi hace tiempo, el ciclo de los Zeldas, ¿no? Se supone que cuando iba a salir el Wind Waker, que entonces una estética cel shading, ¿no? Dibujo animado, la gente estaba muy enfadada porque no eran los gráficos realistas que prometían en el primer tráiler. O sea, pasó algo en ese proceso de desarrollo que hizo abandonar esa idea de gráfico realista hacia un gráfico de cartoon. Una vez salió Wind Waker, no fue apoyado en ese momento por los compradores, y el siguiente título, a pesar de que en materiales que se han filtrado después, etcétera, sí que estaba pensado que iba a tener un estético, fueron al extremo opuesto, a un fotorrealismo con bastante oscuro, que es Twilight Princess. Pero ¿qué pasó? Que cuando salió Twilight Princess empezó la gente a venerar al estilo del juego anterior, ¿no? Y entonces el siguiente juego, que fue Skyward Sword, fusionó, digamos, los dos estilos, ¿no? Un estilo acuarelista y un estilo realista. Entonces, por eso, como que ahí hay un tira y afloja con la gente de que ahora tengo esto, no me gusta, pero ahora me das lo otro que pedía, pero no estoy conforme y ahora me gusta el anterior, etcétera. Y es un poco como el hecho de que parece que va, no sé, como el feedback, ¿no? Del público modificando esos deseos de los creadores, ¿no? De grandes franquicias. Sí, bueno, supongo que muchas veces todos estos equipos tienen, pues eso, todos estos estudios tendrán equipos de gente destinados únicamente a analizar mercados y analizar a sus posibles compradores para ver qué les interesa y qué venderles. Al fin y al cabo es un poco las dos partes del videojuego, la parte artística y la parte comercial. Con el feedback yo siempre he tenido un problema porque piensas hasta que están haciendo realmente lo que quieren o están por lo que la gente les está pidiendo, que eso les quita libertad creadora. Entonces, el feedback también hay que tener mucho cuidado con él porque no sabes hasta qué punto realmente les estás dejando hacer lo que quieren y al final es su obra y deberían tener esa libertad independientemente de que le guste al público o no, que también es verdad que ellos necesitan contentar al público, pero no siempre van a contentar a todo el mundo. Lo del feedback a mí siempre me da un poco de reparo porque hasta qué punto realmente les deja ser libres a la hora de crear. Sí, bueno, es cierto que al fin y al cabo todas las ideas que llegan a la hora de estar desarrollando un videojuego supongo que se valorarán o afectarán de una forma u otra al propio desarrollo. Es que el tema del feedback, o sea, normalmente hay una o varias personas dedicadas únicamente a recoger feedback de usuario. No solo de comentarios de internet que realmente no son tan representativos como se pueda creer. Sí que está muy bien escuchar a la comunidad, sobre todo a las comunidades activas que se mantienen en el tiempo, pero no, o sea, hay que filtrar muchísimo de todo ese feedback que se da. Y muchísimos estudios ignoran gran parte del feedback porque dicen, mira, este es mi juego, voy a hacer lo que me dé la gana con mi juego y si os gusta pues lo vais a comprar y si no pues es nuestro problema. Uno de Bien esos hecho. ejemplos
Sí, uno de esos ejemplos es Kojima, que es un señor que sus juegos no me gustan mucho, pero sí que es verdad que hace lo que le da la gana con sus proyectos y eso sí que lo respeto muchísimo. Sí, no, eso está claro que Kojima hace lo que le da la gana siempre, con todo, porque, en fin, Es que Porque puede. quiere y porque puede. es Kojima. Y a estas alturas ya puede. Y nos quedó muy claro quién es cuando puso su nombre unas 400 veces en el último Metal Gear. Porque hacía falta. En fin. Y volviendo al tema que comentaba antes Dan, de que se podía relacionar con la arqueología, no vamos a entrar en el tema de la arqueología dentro de los videojuegos, porque para eso ya, digamos, contaremos con gente relacionada con el mundo de la arqueología, sino que la arqueología de los propios videojuegos. No sé si lo que estabas comentando es lo que se conoce, digamos, últimamente como arqueogaming, que surgió, si no me equivoco, a raíz de los trabajos de Andrew Reinhardt y tal. No sé, no sé qué podéis comentar al respecto de esto. Yo la idea que tengo de arqueogaming a lo mejor es totalmente equivocada, pero yo la entiendo, a ver, como analizar a través del videojuego, ¿no?, una realidad que hay más allá del juego, es decir, basarme en lo que estoy viendo en un videojuego y ver lo que hay detrás, el contexto en el que se hizo, pero apoyándote más que nada en el videojuego, ¿no? Como cuando estás en arqueología de verdad y encuentras una casa y a partir de esa casa pues intentas analizar qué había detrás, ¿no? Yo os digo que a lo mejor es una tontería y que realmente no es esto lo que se entiende por arqueogaming, pero yo lo entiendo así y me parece muy interesante. Yo lo que entiendo es el hecho, digamos, se puede decir que hay dos tipos, ¿no? Básicamente de arqueogaming. El digital, que sería como analizar las piezas de código que quedan debajo del videojuego, de fases tempranas de desarrollo que quedan ahí, ¿no? Como residuos y que probablemente pues, pueden dar pistas de cosas que querían meter los desarrolladores y finalmente no, o meros easter eggs, meros guiños, etc. Y luego está también, que está ya casi es más humorística, ¿no?, que otra cosa, el tema de la excavación en el mundo real relacionada con videojuegos, como el caso este de los juegos de Atari, de ET, que hay un documental que decía una leyenda urbana que se vendieron tan pocos en el crack de Atari que, que los enterraron. No sé si fue en el desierto de Nevada o no recuerdo dónde. Y efectivamente hay un documental que fueron ahí con excavadoras y encontraron los eh, eh, cartuchos, ¿no?, de ET, un videojuego pues famoso precisamente no por su calidad, ¿no?, sino por todo lo contrario. Sí, es digamos, uno de esos episodios curiosos de la historia de los videojuegos. Nuevo México, estoy aquí consultándolo. Aquí No, está, el desierto de Nuevo cartuchos, México. tal, Pero Sí, iba, eso es. la duda es más al respecto de qué consideramos arqueogaming o qué se está considerando actualmente arqueogaming, porque también es cierto que es de estos términos que aún se está trabajando en ellos y que tiene muchos cabos sueltos y todavía muchas problemáticas, pero lo que tenía yo entendido sobre arqueogaming era el análisis de versiones previas de un videojuego para eso, conocer su evolución y su digamos, progreso, sus cambios y sus modificaciones. De hecho, si no me equivoco, se realizan Matrix Harris al respecto del desarrollo de videojuegos y tal, pero bueno, casi que es una cosa que les dejamos a los especialistas en el tema. Y no sé si vosotros, eso, tenéis conocimiento al respecto de cómo se está llevando a cabo o de eso, cómo se está trabajando en ello, vamos. Yo la verdad es que todo lo que había oído de arqueogaming ha sido lo de ET, que habéis dicho
dicho porque recuerdo que cuando lo ha dicho me ha recordado a ello. Fui a unas jornadas de historia y videojuegos hace un año cuando estaba haciendo el máster y sí que es verdad que lo mencionaron, pero también mencionaban pues lo otro que yo he dicho, pero está claro que no tenemos ni idea, ni ellos ni yo, porque no tienen nada que ver. Pero ¿qué queréis que os diga? No es una mala idea analizar la realidad a través del videojuego. ¿Qué queréis que os diga? Oye, podemos iniciar una nueva tendencia, pero con otro nombre si preferís, pero no es tampoco mala idea, ¿eh? Porque al final es como analizar una época histórica a través de una obra de arte. No sé, pero está claro que no da una. Sí, no, pero a mí me ha recordado lo que tú comentabas, que evidentemente no sé si con esta etiqueta o con otra, pero sí que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, de la misma manera que de a lo mejor una obra literaria se puede extraer cómo vivía la gente en 1500, etcétera, o analizando un cuadro Sí, o la arquitectura, pues evidentemente eso, el videojuego también está plasmando una la realidad realidad. sesgada en un principio por las limitaciones técnicas, ¿no? Pero también esas limitaciones técnicas daban una cuenta de hasta dónde se podía llegar, ¿no? Con el propio videojuego. Sí, sí. Pues vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente parte de lo que sería el podcast. Y la hemos planteado como darle un poco la vuelta a los videojuegos y plantear al jugador como creador, que hay muchas, digamos, cada vez más opciones de que esto ocurra y no sé qué opiniones tenéis al respecto de esta, digamos, esta vertiente del jugador como creador y qué ejemplos conocéis que puedan dar lugar a esto. Mm, Pues a ver, sí que es verdad que el jugador como creador ha aumentado, o sea, el número de jugadores que han pasado a ser creadores ha aumentado muchísimo con la democratización de la herramienta. El que Unity empezara a ser gratuito ha creado un boom de nuevos creadores gigantesco, que casi todas las otras compañías han tenido que imitar a Unity para ser herramientas cada vez más accesibles. Primero Unreal, luego CryEngine, luego prácticamente cualquier motor hoy día que existe tiene una versión gratuita como mínimo. Y eso está haciendo que cada vez haya más voces dentro de la industria del videojuego. En juegos como Downwell, creo que se pronunciaba así, el del muñequito que va continuamente Sí. descendiendo hacia abajo. Es un juego que era no de un desarrollador profesional que haya pasado por el mundo profesional antes de ser independiente, sino de un jugador que decidió dar el salto a desarrollador. Después de estar trabajando, me parece que él era cantante de ópera, o sea que son voces, aquí literalmente hablando, que antes no tenían acceso a esa herramienta y están creando nuevas formas y nuevos discursos dentro del medio a los que antes no podíamos escuchar porque no tenían acceso a toda esa herramienta. Sí que también está generando una sobredimensionalización, una saturación del mercado más que bueno, sí, que sea sobredimensionalizado. El mercado ahora mismo hay más juegos que usuarios prácticamente, o sea, es una locura lo que está ocurriendo ahora mismo con casi todas las stores digitales de videojuegos. Pero claro, mmm, está ahí un poco en ese equilibrio de qué bien que tenemos nuevas voces, madre mía, cómo encontrar esas nuevas voces, porque tanto juego ahora mismo que estamos un poco en esa parte intermedia. Todo esto comenzó con los mods, con Counter-Strike, con los Elder Scrolls, Doom, y poco a poco ha ido pasando ya a algo más profesionalizado o más fuera de lo que es un juego concreto. Digamos que nos hablas un poco de ese paso de era jugador, las herramientas me lo permitieron, digamos, esta apertura de las herramientas me lo permitieron, entonces he podido convertirme en creador de videojuegos, en Sí. eso, un desarrollador nuevo, gracias a que estas herramientas que antes no estaban al alcance de todo el mundo cada vez se están volviendo más fáciles de acceder, digamos. Pero Sí, bueno, yo. sí, iba a decir que no Sí, es sí. la única forma de
de que el jugador se convierta en creador, que directamente se convierta en un nuevo desarrollador, sino que hay otras vertientes. Sí, no, yo quería comentar que desde mi ámbito de especialización, que es el universo Nintendo, se está viendo cómo ese factor de creador le están dando mucha relevancia, pues pongamos la saga por excelencia de Super Mario Maker y su secuela, pues bueno, han dado las herramientas a los jugadores a decir, tienes todos estos juegos de Mario, pues haz los niveles como quieras. Y no sé ahora mismo si había ya 10 millones de niveles publicados, que evidentemente un gran porcentaje serán de muy baja calidad, pero hay algunos que básicamente te peta la cabeza de ver cómo han conseguido crear unas mecánicas con las que te da opción el programa que probablemente ni se les habían pasado por la cabeza a los desarrolladores originales del sistema, ¿no? Y entonces creo que sí, que es una manera, pues eso, de, por un lado, potenciar esa creatividad y ese descontento que muchas veces, si hubieran hecho esto así, ¿qué tal? Y por otro lado, una manera de hacer los juegos prácticamente infinitos, ¿no? Porque el hecho de que cualquier persona pueda crear niveles con la estética de Mario Bros. 1, Mario Bros. 3, Mario World y 3D World, pues, no sé, es como el juego infinito, ¿no? El juego en el que el propio jugador puede elegir si crear o jugar a todas las creaciones que han creado la comunidad. A mí, con esto de jugador como creador, la verdad es que va a parecer muy básico, pero son los Sims. Un juego en el que lo que ellos te dan son herramientas y tú haces luego y salen auténticas obras de arte y no hay un fin, porque al final, o sea, claramente te tienes que crear tu casa y demás, pero lo que quieras. Una historia de terror matando a todo lo que se te ponga por delante, o hacer una telenovela, ¿sabes? O sea, es como muy abierto y al final tu propio juego. Algunos simplemente dicen, pues yo voy a hacer una casa y ya está. Otros dicen, no, yo voy a crear una familia de 800.000 personas. A mí como jugar yo como creadora, para mí ha sido seguro los Sims, porque es decir, total libertad, haz lo que quieras y disfruta creando tú. Sí, y en la línea de lo que dices, ahora mismo, pues buena parte de la comunidad nintendera, por lo menos, estamos inmersos en Animal Crossing, New Horizons, También. que básicamente, tal y como partía la base de vive tu vida en un pueblo, ¿no? Ahora es coloniza una isla desierta y haz lo que quieras en ella, ¿no? Sí. Y se pueden elevar montañas, crear ríos, crearla tú, y se ven unas demostraciones de creatividad en la red de emulaciones de otras localizaciones de otros juegos, etcétera, que es una... Realmente es una forma de canalizar, digamos, ese interés de los jugadores en crear sus propios contenidos, sus propias historias, a través de, pues eso, videojuegos que se centran en la propia creación. A mí no puedo evitarlo, pero se me viene a la cabeza, obviamente, Minecraft como juego que pretende dar al jugador la oportunidad de crear su propio mundo, su propia vida dentro de ese mundo y sus propios objetivos dentro de ese mundo. Pero también es cierto que una de las cosas que más me llama la atención, y sobre todo porque tiene mucha relación con el tema de la historia dentro de los videojuegos, son los mods. Porque, a ver, yo durante muchos años estuve muy interesado en mods de muchos juegos diferentes que o bien los convertían directamente en videojuegos históricos, o ampliaban el contenido, o lo desarrollaban a puntos que los desarrolladores pues no estaban tan interesados en ello. Entonces, no sé qué conocéis del tema mod, de este submundo dentro del mundo de los videojuegos, casos de modders que hayan pasado directamente a ser desarrolladores, pues los hayan contratado, mods que os hayan llamado la atención de algún juego. ¿Alguno? Yo la verdad es que de tema mods sé de su existencia, sé que mucha gente los usa, pero yo en la vida los he utilizado, entonces no puedo mojarme aquí porque es que, o sea, sé que existen, pero sé que hay gente que hace maravillas, pero eso es todo lo que sé. Ajá. Yo sí que en comunidad modder sí que he estado bastante metido, sobre todo en las de
los juegos de Bethesda, en Skyrim y Fallout. Y sí que, o sea, hay cosas geniales de que hacen los jugadores a tanto nivel como a veces las producciones profesionales, que han llegado a ver mods de Skyrim que con doblaje profesional, con artistas gráficos profesionales que estaban ahí también trabajando voluntariamente, haciendo mods, creaciones propias. Y sí que, o sea, esa parte al principio la vio por completo porque, bueno, de formación profesional me he ido directamente al salto a profesional, pero sí que el tema mod es un tema que me parece fascinante. Esa reconversión a veces totales. O sea, hay un mod, por ejemplo, para Oblivion que convierte el juego en un juego por turno, de Madre combate mía. por turno, y eso me parece increíble, que haya gente que se haya currado ese cambio tan gigantesco. Además, luchando contra un sistema que no les es propicio para ello, porque digamos que tienes que enfrentarte directamente al juego desarrollado por otra persona. Sí, sí, o sea, totalmente. Sí que es verdad que Bethesda con las herramientas que da son increíbles, de potentes, son el mismo kit de desarrollo que utilizan ellos, así que es increíblemente versátil, con muchas limitaciones, eso es verdad. Como por ejemplo no se podían hacer vehículos en Fallout. Mm, Para hacer un vehículo había que ponerle a un señor una cabeza que fuera el modelo del vehículo y poner al señor andando por debajo del suelo. Uf. Esa es la única forma de hacer un vehículo. Puedes buscar la imagen por ahí porque es maravillosa. Y, y sí que, o sea, las comunidades de mods a mí me parecen impresionantes. Sí que he habido algunos saltos de mods a profesional ya cada vez más raro, pero sí que durante muchísimo tiempo el salto habitual era ser modder y luego ser profesional del videojuego, porque no había herramientas para experimentar por tu cuenta de otra manera. Yo, la verdad, no he formado parte de ninguna comunidad modder, pero sí que la que puedo sacar así que me viene ahora a la cabeza es todo el tema de hack room de la saga Pokémon. Pokémon siempre se le ha acusado de tener una estructura muy rígida, muy poco arriesgada, ¿no? Y ahí es verdad que hay, con estética de Game Boy Advance DS, eh, juegos que profundizan bastante más en personajes y en aspectos que quizás se quedan un poco más en la superficie, en la saga principal. Y bueno, no sé, además de juegos que tratan de emular regiones, etcétera, pues también hay cabida para la parodia, y se me ocurre el famoso Pokémon Iberia, ¿no? Se suponía que parodiaba un poco la historia. Sí, era un poco la parodia de España y la historia de España, que de todas formas Mm, cambió mucho desde su origen, desde el planteamiento original, que era simplemente ser paródico y ya está, a lo que sí. salió al final, porque el chico que lo desarrollaba dijo que le daba un poco de rabia estar dedicando tanto tiempo a algo que era simplemente una parodia. Mm. Entonces que intentó profundizar un poco en el tema y al Sí, final... porque de hecho los líderes de gimnasio, que en un primer momento iban a ser, pues eso, personajes actuales, la mayoría de ellos son personajes históricos, ¿no? Está el Cid, está no me acuerdo ahora, Rosalía de Castro, Castro, los Reyes eh, Católicos, porque Reyes no pueden Católicos, faltar los Reyes efectivamente. Católicos, nunca. Ujú. Qué bueno, me parece fascinante esto. No había oído nada de lo de Pokémon Iberia y me encanta. Pues es un mundo en el que a mí personalmente me gustó mucho meterme, pero que el problema es que orbitó en torno a forocoches, con lo cual se llenó Ah, de gente que era ya. horrible. Entonces el chico que lo crea, pues es un chico que bueno, no deja tampoco no es que el videojuego sea especialmente eh, especialmente polémico en que busque la polémica o que busque tal. Tuvo un par de momentos que el chico reculó bastante rápido, porque al fin y al cabo estos últimos 5 años todos hemos aprendido mucho y el chico este se nota que también. Entonces cosas que estaban en el principio del juego no aparecieron en el juego al final y cosas que fue añadiendo las fue quitando. Pero sí que es cierto que mucha gente le dio mucha caña, con razón por otra parte, porque había cosas que no eran de recibo. Pero por ejemplo tiene, para mí,
el personaje femenino y el personaje rival más interesantes de todos los juegos de Pokémon que he visto, sin ser un juego de Pokémon, por otra parte. Sí. De hecho, el propio creador dijo que canónicamente el personaje principal era el femenino, porque de hecho hay una escena que solo se desbloquea si llevas al personaje femenino, junto con la rival acompañante, ¿no? Digamos, Sí. que es bastante peculiar. Sí, sí. Sí, entonces pues bueno, sí que es cierto que los hackroom de Pokémon son una cosa como que ha tenido mucho, ha ido muy en contra de Nintendo, porque Nintendo está muy en contra de que hagan nada con sus juegos. Entiendo Sí. que por esos criterios de calidad tan estrictos que han tenido siempre también, y que también es cierto que hagan dinero a sus espaldas les pueda molestar. Molestan un poquito. También es cierto que la mayor parte de estos hackroom, por lo que he visto yo, no cobran, pero son estas formas de hacerse famoso o ganar dinero a costa de la idea de otra persona y, bueno, cosas complejas que al fin y al cabo pues es cierto que no... Entiendo que a una compañía le pueda molestar, y más una compañía como Nintendo, que son muy estrictos en todo lo que Sí. requiera se refiere a su contenido, tanto en... Sí, Nintendo es muy férrea. Nintendo no le puedes cambiar una coma. Debe ser eso, la compañía que más problemas pone para cualquier tipo de contenido en YouTube o tal, debe ser de las más estrictas. Entonces, pues bueno, quieres que no, es meterse en un jardín. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más al respecto del jugador como creador, como eso, tanto como desarrollador, como modder, como creador de contenido dentro de los propios juegos. Yo sí que tenía un último apunte, que sobre todo el tema modder y del tema modding, que ocurre que el creador, ese jugador creador, tiene una limitación a veces bastante seria, que es que te permite hacer el desarrollador propietario del juego. Porque si, acá ahora me estoy contando, yo siempre he sido muy fan de la saga Total War, y en los últimos juegos, sobre todo en los Warhammer Total War, las herramientas de modding estaban extremadamente capadas, pero de manera muy loca, porque el propietario de la marca, Game Workshop, no quería que se hicieran cosas en Warhammer Total War que no fueran de Warhammer. Y llegaron a denunciar incluso a un modder que estaba haciendo un mod del Señor de los Anillos para Warhammer, para que parara el desarrollo. Que Madre eso mía. también, o sea, uno de los peligros también de esa parte de modding, si no se da de verdad libertad a esos nuevos creadores. Sí, digamos, si no se da desde los desarrolladores la manga ancha de permitir que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, sí, bueno, y luego también el caso del robo de propiedad intelectual de los desarrolladores hacia los modders. Que eso fue un caso bastante sonado de la saga Fallout, que en Fallout New Vegas se hizo un mod ambientado en un búnker en concreto, relacionado con inteligencia artificial, y luego en Fallout 4 hicieron un DLC que era un clon directo de ese mod, pero clon descaradísimo, hasta con misma línea argumental, personajes parecidos, resquineado y cosas similares. Que eso también fue en su momento en la comunidad, fue bastante sonado. Madre mía, Bethesda, compañeros, ¿qué estáis haciendo? Y luego salen en la E3 a anunciar sus cosas, rollo, no, bueno, estamos haciendo esto va a ser alucinante, va a ser maravilloso, con sus espectáculos y sus cosas, que es para matarlos. En fin, Bethesda, va a haber que meterlos en el eje del mal con EA y Ubisoft. Ahí. Al ritmo que van, pues Al ritmo que van, sí, la verdad es que, madre mía, no lo ponen fácil. Vale, y yo tengo una duda, que a lo mejor me resolvéis muy rápido, y es, ¿creéis que hay peculiaridades muy concretas a la hora de desarrollar videojuegos históricos o videojuegos de contenido histórico que sea diferente de desarrollar otro tipo de videojuegos? como diseñador,
la limitación de las acciones que puedes realizar. Porque no solo ya que estilísticamente, aspectualmente tenga esa apariencia fiel a un periodo histórico en concreto, sino las acciones que puedas hacer dentro del contexto del juego sean coherentes con ese aspecto histórico del juego. O sea, no es lo mismo hacer una recreación fiel de un juego histórico visualmente como hace Assassin's Creed, que igualmente la saga Assassin's Creed, la parte de recreación mecánica, pues se la pasa por arco del triunfo. O sea, no tiene ningún sentido la mecánica de ese juego, pero también un poco depende de la fidelidad que quieras ser. Efectivamente, yo creo que el problema es ese, que si quieres ser fiel, al final eso te limita, pero pero naturalmente te pone limitaciones. Entonces yo creo que la limitación es proporcional a lo fiel que quieras ser. Sí, bueno, yo supongo que está el videojuego histórico como tal, ¿no? Que pretende representar una época de manera fiel, y luego también está la historia como motor o como armazón para crear ficción, ¿no? Entonces, ahí ya sí que creo que hay un paraguas bastante más. La documentación, pues es muy importante en cuestión para crear universos narrativos en videojuegos, ¿no? Que siempre de una fuente u otra beben, ¿no? Y ese sustrato histórico, pues en muchos de ellos está presente. Sí, digamos que no es lo mismo el desarrollar un juego con una intencionalidad histórica que el crear un juego que tenga contenido histórico de forma, digamos, tangencial o secundaria. Y Sí, básicamente, o que se apoye en la historia o que realmente quiera estar basado en la historia, que no es lo mismo. uh-huh. ¿Y creéis que hay un interés realmente por parte de las distribuidoras en financiar este tipo de proyectos, o que directamente sean juegos históricamente realistas o más o menos realistas? O sea, ¿veis que haya ese interés o más bien vemos lo contrario? Yo creo que interés sí que hay, y además me voy a apoyar solamente en los dos últimos Assassin's Creed, que estando como están, que están bastante bien, luego tienen la parte de disco, que es como, vale, juego aparte, esto sí que es historia y aquí vas a aprender. Entonces a mí sí que me parece, pues, muy bien por su parte haber puesto algo así, de decir, el videojuego es este, hay partes que son más reales o más fieles que otras, pero ahora sí nos vamos a centrar solamente en lo que es historia. Y aquí se viene a aprender. Entonces a mí me parece que sí que hay un interés y que está muy bien por su parte, porque mucha gente se puede confundir. Puede jugar a Assassin's Creed y decir, esto fue lo que pasó, y no pasó así. Entonces está muy bien por su parte también decir, vamos a separar, y que quede claro que nosotros también hemos hecho una labor de documentarnos y que queremos demostrarlo y que queremos enseñar. Vale, pues vamos a ir pasando, digamos, de la mano de este tema de ese posible interés. No sé si Roldán y Dan queréis comentar algo al respecto de esto, de ese posible interés de distribuidoras o desarrolladoras concretas. Yo, más allá de decir que una productora va a financiar el juego que cree que va a ser rentable, o sea, es que no, de aquí sí que no conozco mucho más. O sea, si Eso, le ven rentabilidad, Sí. lo van a financiar, y si no, pues no. Pero va a depender muchas veces del proyecto, qué tipo de proyecto y en qué momento quieran encontrar financiación. Que a lo mejor el mismo proyecto, pues un año antes hubiera encontrado financiación y un año después hubiera sido imposible tal como está el mercado. Así que eso es muy variable, y en esa parte sí que yo ya ahí sí que no tengo mucho conocimiento de causa. Vale, a ver, quiero decir, al fin y al cabo, la parte de mercado es muy importante dentro de todo esto, porque quieras que no, la mayor parte de ellos se desarrollan con el objetivo claro de venderlos, llegar a la mayor cantidad de público posible para un beneficio económico. Entonces, quieras que no, que sea rentable es el objetivo de las productoras, que son las que quieren ganar dinero con esto, al fin y al cabo. Vale, y hemos hablado
a lo largo de este podcast varias veces del tema de las narrativas, lo hemos centrado en el diseño también, y dentro de las partes del desarrollo y en las fases de diseño, ¿qué viene antes? ¿La narrativa? Es decir, la historia que queremos contar con el videojuego, o el juego que queremos crear para contar algún tipo de historia. Mi respuesta a esto es, como casi con todo, depende. Bien, Eh, vamos a adoptarte aquí en Galicia. Te vamos a mandar, cuando acabe el confinamiento, te mandamos un coche y te traerá para aquí. pues si además me dais trabajo, pues de maravilla, ¿eh? Sí, claro. Venís de allí a quitarnos el trabajo los gallegos. Anda que... A ver, depende en el sentido de que cada creador va a tener una forma diferente de crear de planear una nueva experiencia. Habrá algunos que sí que tengan muy claro que quieran primero saber qué quieren contar, qué historia quieren contar, y otros van a tener muy claro: yo quiero hacer un juego con esta jugabilidad, esta mecánica. Casos extremos de los dos. Por ejemplo, la antigua gente de Telltale o la gente de Quantic Dream, ellos no están pensando en mecánicas precisamente cuando van a hacer un videojuego. Ellos están pensando en una historia, en lo que quieren contar, y luego ya ven cómo rellenan mecánicamente o a nivel jugable entre medias, con mayor o menor acierto. Pero, por ejemplo, tenemos, yo que sé, el caso contrario, la gente de Paradox no está pensando tanto en crear una historia, sino en crear una serie de mecánicas que encajen con una imaginería que ellos quieran plasmar, con una ambientación que ellos quieran plasmar, o la gente, yo que sé, de Civilization o algo similar. Que depende, o sea, que varía mucho, depende del estudio. ¿Y qué diríais que es más importante para vosotros dentro de un videojuego? Yo como jugadora siempre me decanto por la narrativa. O sea, a mí lo que más me importa a la hora de jugar es la historia que me... Pero también depende. Los Sims no te cuentan nada y a mí me encantan. Entonces, pero la narrativa. Yo creo que son dos caras de la misma moneda. Entonces, realmente si un juego te aburre la historia, pues no lo vas a jugar, pero si un juego tiene una historia muy buena, pero para vivirla tienes que pasar por una serie de mecánicas infernales, pues tampoco lo vas a disfrutar. Entonces yo creo que el equilibrio es la base de todo, ¿no? Y un poco en relación a la pregunta anterior que has hecho, eh, Nintendo generalmente hace primero la mecánica y luego la reviste de narrativa, salvo en ciertos casos que, por ejemplo, creo recordar que fue el Zelda Skyward Sword, que tenían muy claro que querían contar el primer Zelda en la cronología, la creación de la espada maestra, etcétera, etcétera, que eso determinó que la mecánica fuera manejar la espada con el control de Wii por movimiento, etcétera, ¿no? Pero generalmente, si analizamos externamente los juegos de Mario de 3D, vemos que el punto de partida es una mecánica diferente. En el Sunshine llevaba el robot Aquac, que le permitía saltar más con chorros de agua, etcétera, ¿no? En el Mario Galaxy la gravedad de los planetoides, etcétera, y en el Mario Odyssey el poder poseer a otros enemigos y objetos con la gorra, ¿no? Con Capi, que se convierte en un personaje más, ¿no? de la saga. Entonces sí que, como se puede ver, pues eso, son dos caminos en el que se puede empezar, pero que realmente lo importante es el equilibrio entre las dos partes. ¿Y tú, Roldán, qué opinas como jugador? Como jugador, a mí es que me resulta imposible diferenciar entre mecánica y narrativa, así que las tengo al mismo nivel. O sea, toda mecánica tiene una narración detrás o junto a ella que le va impulsando, y toda narrativa debe apoyarse en una mecánica para utilizar el lenguaje del videojuego lo mejor posible. Así que yo lo veo todo como mismo todo. Y por eso, de hecho, me cuesta mucho jugar al juego de Quantic Dream o a los juegos de Telltale, porque tienen tan poca parte, sus mecánicas tienen tan poquito significado que me cuestan
bastante meterme dentro de esa historia. Ajá. Entonces, digamos que es un poco esa implicación entre mecánicas y narrativa la que os mueve tanto a Roldán como a Dan, pero Sofía es un poco más De narrativa, sí. sí, enfocada hacia la narrativa. Me llama la atención el caso de los Sims, pero supongo que es básicamente porque la narrativa la pones tú, con lo cual Claro, sí, por eso. Pero sigue vamos, siendo o sea, importante, pero es la gracia. Pero lo que es la mecánica, eso es en los Sims está claro. Ellos te dan las herramientas. Vale, crea tu mundo, vive la vida que quieras. Sí, los Sims es como que se va un poco de... No, a ver, realmente sigue siendo lo más importante la narrativa, pero lo que pasa es que en vez de ponerla a ellos la pones tú, pero es un poco es un poco la idea, si no he entendido yo mal. Sí, sí, totalmente. Sí, Sí, pasa un o poco sea, lo mismo con los juegos de mundo abierto, ¿no? Al fin y al cabo, está el universo de posibilidades y el jugador es el que elige el orden o el camino, ¿no? A vivir. Sí, o sea, es al fin y al cabo, una narrativa procedural. La narrativa está ahí, solo que se genera y se construye de otra manera. De hecho, a mí los Sims me parece un juego muy, muy narrativo, porque tiene una carga narrativa que tiene que aportar al propio jugador muy grande y además súper interesante. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, no te lo dan hecho, ¿sabes? Entonces, me refería a eso, que lo que te da el juego no es la narrativa, eso solo, o sea, a la hora de Eso es. ponerme yo a pensar qué juego quiero jugar yo, cuando pienso en los Sims no pienso en lo que me van a dar, pienso en lo que voy a crear yo a partir. Sí, lo opuesto, digamos, los juegos menos narrativos serían tipo puzzle, ¿no? Digamos, Tetris, derivados, Candy Crushes y Sí. demás, ¿no? Y aún así, en ese tipo de juegos, tratan de crear un hilo narrativo de una niña que va por niveles, etcétera, etcétera. O sea, que incluso en ese tipo de juegos quieren darle un envoltorio narrativo, ¿no? Aunque la mera mecánica no suponga una narrativa igual que en un juego de aventuras o de simulación. Mira, a mí esto me está recordando que, o sea, de narrativa es absurdo totalmente, pero tiene que estar porque tiene que haber, pero en realidad no tiene nada, ¿sabes? Y lo que es importante es la mecánica que es. Así que... Pues este es un poco la conclusión de este podcast, porque el siguiente será enfocado sobre las narrativas y la historia. Ya vamos a ir entrando más en el terreno propio de esta serie. Y no sé si queréis dar algún tipo de mensaje de conclusión o de eso, de cierre para este podcast. En blanco me pilla. Me acaba de Nos hemos encantar. quedado ahí- No sé si queréis nos hemos quedado algún ahí en tipo de... silencio tenso. Silencio. Algo que os... Era en plan, a ver quién rompe, a ver quién... A ver quién rompe el hielo. Dan, rompe el hielo. Hombre, pues yo me voy a quedar, ya que voy a spoilear que estaré en el próximo programa, ¿no? Me voy a quedar con esta última frase de que narrativa y diseño son dos caras de una misma moneda y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando aquí de diseño, que es la parte, digamos, más mecánica, más... poniéndolo entre muchísimas comillas, pues eso, la parte más técnica, la parte... pero que sin una parte artística, pues no tendría sentido, ¿no? Estaríamos, pues eso, jugando cosas que no tendrían un significado más profundo, ¿no? Más allá. Entonces, pues eso, mi conclusión es eso, el diseño y la narrativa es dos caras de la misma mano. Yo más que una conclusión lo que haría es una reflexión, decir lo interesante que ha sido que personas con distintas ideas y que todos los hemos puesto en común y que era como que nos compenetrábamos en nosotros, que lo que no decía uno lo decía el otro y que entendíamos y que nos hacíamos ver distintos puntos de vista. Al final me parece muy importante
escuchar las opiniones de otras personas en un tema tan amplio y tan novedoso, porque al final los videojuegos todavía son un tema novedoso y, no sé, escucharnos entre todos, que son ideas diferentes, pero que al final todos nos completamos. Pues un poco también en la línea de lo que ha dicho Sofía, de que es muy bonito y súper necesario que las diferentes perspectivas que tenemos cada uno del mundo del videojuego y cómo es el videojuego, nos estemos empezando a poner de acuerdo y a alcanzar conclusiones y a poner nuestros diferentes puntos de vista sobre la mesa para aprender unos de otros, que es un poco lo que necesita también este medio para seguir creciendo y seguir reivindicándose como cultura que es. Pues, si me permitís, voy a dar yo mis conclusiones al respecto, y es que ha sido un placer teneros aquí a los tres. Espero seguir que sigamos contando con vosotros en siguientes capítulos de este podcast. Ha sido un placer escucharos y muchísimas gracias a los tres. A ti por ser el Gracias. anfitrión. Eso es, a vosotros, muchas gracias. Nada, pues aquí despedimos este episodio y os animamos a que sigáis viendo esta serie, que seguramente será muy interesante tanto por estos invitados como por los que están por venir.